Sí, ahorita vuelve a entrar. Bueno, esa es la clase 6.2 de la escuela bíblica Levantando al Caído, Isaías 61. Esa es la clase 6.2. El perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Por qué debemos de perdonar? Amén. Esa es la continuación de la clase 6.1. Esta es la clase 6.2. En el nombre de Yeshua, le pido al Padre Eterno que use mi boca en el nombre de Yeshua. Que use mi boca, que use todo mi ser, que sea Él como carbones encendidos en mi boca. Que use la boca de cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua. Que sus oídos sean abiertos, su alma, su cuerpo, su espíritu, todo su ser sea como una esponja que absorba todo lo que el Padre Eterno quiere enseñarnos en esta hora. Amén. Bueno, hemos venido viendo qué es el perdón. Entonces, ¿qué es el perdón? Perdonar es liberar o dejar ir una persona que nos ha ofendido, es soltar a la persona que nos causó daño, es cancelar una deuda pendiente que alguien tiene con uno. Es tomar la decisión de perdonar como un acto de voluntad y no basado en emociones. Recuerden que perdonar no es una emoción, no es porque me dicen, no es porque tengo que hacerlo obligadamente, no. Sí, es obligado perdonar o si no, no nos vamos al cielo, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque vamos al pasaje bíblico que estuvimos hablando, que en Mateo 18:35, que dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, hará con vosotros, clase 6.2, el perdón. Este es es perdonar realmente sabiendo que tenemos que ser fieles al Padre Eterno. Bueno, esta es la escuela bíblica Levantando al Caído, Isaías 61. ¿Por qué levantando al caído? ¿Por qué Isaías 61? Porque ahí es donde nos enseña que nosotros tenemos que levantarnos, restaurarnos. ¿Por qué clases sobre sanidad interior, amados? Porque hay muchos dentro de las congregaciones dañados, sirviendo, líderes, pastores, evangelistas, profetas, de todo, amados, de todo, y sirviendo con el corazón dañado. Y no podemos, porque hay órdenes en la Biblia que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también pues a vosotros, nuestro Padre Celestial, nuestras ofensas también. Nosotros podemos rendirnos delante de Dios, tirarnos al suelo, lo he dicho en las otras clases, tirarnos al suelo, pelear, gritar, patalear. Pero si realmente no nos arrepentimos, no le pedimos perdón a Dios primero, a nosotros, recuerde que lo dije la semana pasada, tenemos que pedirle perdón a Dios y pedir perdón a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dañamos es porque estamos dañados. Y cuando nos dañan, quedan raíces dentro de nosotros que muchas veces van a querer venir y matarnos espiritualmente. Esas raíces de amargura van a hacer que al final usted también haga daño. Amén. Entonces, por eso tenemos que estar sanos. Por eso tenemos que estar completamente sanos, restaurados en el área del perdón. Vamos a ir viendo la amargura, vamos a ir viendo varios temas muy interesantes, pero ese del perdón es igual como decir el tema del rechazo. Amén. Ok, vamos a dejar los comentarios para el final. Necesito dar la clase toda y al final vamos a hablar porque no los he dejado hablar en las otras clases. Entonces ahí se las van a desquitar. Sadie.
Paz, ¿usted va a los versículos bíblicos? Sí, hoy no vamos a ver tantos porque ya se vieron en la clase anterior. Esa es la parte 2 de este tema. Entonces ya esos versículos ya están en el 6.1. Hoy no vamos a ver tanta Biblia porque nosotros ya vimos los pasajes. Hoy vamos a ir más al tema y quiero también la que vaya a dar un testimonio o vaya a comentar algo, ¿verdad? Que sea corto, conciso, para que puedan participar la mayoría, ¿verdad? Ya al final, cuando termino y ya les diga en qué momento para que la clase vaya seguida, ¿verdad? Que no haya interrupción. Amén. Entonces vuelvo a repetir, perdonar es liberarse, es dejar ir a una persona que nos ofendió, es soltar a la persona que nos causó daño, es cancelar una deuda pendiente que alguien tiene con uno, es tomar la decisión de perdonar como un acto de voluntad, no basada en emociones. Aquí voy a ir, y ahorita les digo cuando entro en el tema, aquí voy a ir haciendo un repaso de la clase anterior. Perdonar, ¿qué no es perdonar? Es decir, bueno, es negar la ofensa recibida, es pretender que el tiempo borre lo ocurrido, ignorar lo que pasó y tratar de olvidar, simplemente disculpando el ofensor. No perdonar es decir, te perdono, pero sin haber perdonado de todo corazón. Eso es no perdonar. Sabemos que si nosotros no perdonamos, el Padre no nos perdona. Eso nos quedó muy claro, ¿verdad? En esta clase, que es sumamente importante. Algo importante es que, en otras palabras, cada vez que alguien le ofende o le hiere, le está tendiendo una trampa o una carnada. Recuerde que eso fue sumamente importante del enemigo para que se amargue y pierda su bendición, ¿verdad? Esto ya está en la clase pasada, está en la clase 1. Nosotros los creyentes debemos de aprender a cubrir las ofensas y eso se logra por medio del amor. El amor cubre multitud de pecados. Recuerde que cuando se siente ofendido, no necesariamente el problema es la otra persona, sino ustedes mismos. ¿Cuál es la raíz de la ofensa? La inseguridad, la inmadurez. Esto causa que los individuos ofendan fácilmente y todo lo tomen de forma personal. Amén. Las consecuencias de no perdonar. Colosenses 2, 13, 14. Es desobediencia a Dios. El no perdonar es ser desobediente a Dios. El enemigo toma ventaja en nuestra vida. Nuestras oraciones son estorbadas. Dios no recibe nuestras ofrendas. Dios nos entregará a los verdugos. La fe es anulada. Todo esto pasa cuando no perdonamos. El amor será anulado. Dios no nos perdona. Y entramos a lo que es hoy. Ya el tema. ¿Cómo perdonar y olvidar? Esta parte ustedes me van a decir, no, pastora, eso sí está bien difícil. ¿Cómo perdonar y olvidar? Recuerda que yo les conté a ustedes que yo recuerdo, o sea, yo digo, mira, alguien me hizo daño, pero muchas veces no recuerdo ni las palabras que utilizaron para dañarme. ¿Por qué? Porque a veces eso es darle a la otra persona todo el poder. El poder. El que usted odie a una persona es darle poder a la otra persona sobre usted, sobre sus emociones, sobre el dolor que usted pueda sentir. Amén. ¿Cómo poder perdonar y olvidar? Aquí vamos a ir. Vamos a ver cómo perdonar y olvidar. He dicho. Bendiciones, pastora. Esto es nuevo, ¿verdad? Ya ahorita en adelante sigo copiando. Aquí, a partir de aquí, sí, mi amor.
Ok. Recuerden que perdonar y olvidar es como cuando tenemos una cicatriz. Siempre enseño mi gran tatuaje, ¿verdad? Que quise borrar. Pero ahí está. Queda la cicatriz, pero ya no duele, ¿verdad? Queda, recordamos que pasó, pero ya no nos duele, ya no nos molesta. Amén. Ya vamos a saber, ¿y eso qué va a hacer? A impulsarnos. ¿Qué tiene que hacer? Impulsarnos a ser mejores cada día. No a decir, ya no vuelvo a confiar, ya no vuelvo a amar, ya no vuelvo a, a hacer favores, ahora voy a ser mala. Yo no sé cuántos de ustedes han dicho eso después de que se han sentido traicionados. Yo lo he dicho, me confieso, yo lo he dicho. Amén. Pero tenemos que saber que al final los únicos que vamos a terminar amargados somos nosotros. Dañados somos nosotros. Por ley hay que perdonar. Dios perdona y olvida. Dios perdona y olvida. ¿Recuerdan que dije que Dios echa a dónde los pecados de nosotros cuando nos arrepentimos? En el mar. En el Al fondo, la fondo. En el fondo del mar. ¿Quién ha podido llegar al fondo del mar? Los que no perdonan. Llegar al fondo del mar. Bueno, no, nadie puede llegar al fondo del mar. Nadie nunca en la vida ha podido llegar. Nadie ha podido Bueno, llegar. físicamente no, pero espiritualmente es como que si fueran a traer nuevamente la Bueno, misma cara. pero ahí hay algo, Zulema. Cuando bajan ellos al fondo del mar a sacar nuestros pecados, se ahogan. Y muchas veces van a morir espiritualmente. Porque nadie puede ir Pastor, que este fin de semana que fuimos en Semana Santa a Golfito, llegamos ahí al Golfo y dicen que y es tan hondo, que cuando se tiró un muchacho, según él a nadar y sabía nadar, pero se fue tan abajo, pero dicen que nunca va a llegar al fondo, ¿verdad? Inmediatamente se fue como le dijera, lo alto que se tiró, que llegó al fondo, pero donde llegó explotó, porque dicen los muchachos que ahí no lo resiste, entonces dice que lo que hace el cuerpo es que se revienta de tanta presión, pero no tocan fondo, jamás. Oh. Dice, que era tan profundo y salió en las noticias, un muchacho que se tiró ahí, nosotros estábamos ahí y él estaba bromeando que se tiraba y que se tiraba y se tiraba y salía, pero en una se tiró con tanta fuerza que los buzos cuando llegaron más bien salían a cada ratito y decían que ni llegó, dice jamás va a llegar, dice, pero donde llegó, dice inmediatamente la presión lo explotó, dice, porque nadie va a llegar al fondo, dice, esto es muy hondo, imagínense, en Golfito, ¿verdad? Imagínense. A nivel mundial, la tierra entera. Imagínate, ve qué buen ejemplo ese. Como dice Zulema, unos van al fondo del mar, Zulema. Sí, tiene toda la razón. A sacar, pero terminan así como terminó este hombre, ¿verdad? Terminan mal, porque no se puede ir al fondo del mar. Por eso Dios de ahí en su sabiduría lo dijo, ¿verdad? Nadie puede ir al fondo del mar. Ok, voy a leer rápido y después les voy a dictar, ¿verdad? Dice, Dios perdona y olvida. Dios tiene la capacidad de poder borrar de su memoria las cosas del pasado. Pero nosotros los humanos no tenemos esa capacidad. Por esa razón Dios tiene que lidiar con nuestro corazón. Si podemos recordar lo que nos ha hecho, pero si hemos perdonado de verdad, ya no nos causará dolor. Olvidar para nosotros significa no dar importancia a lo sucedido. Ahora sí, voy lento para que Yaneli después no tenga queja. Dice, Dios perdona y olvida. Dios perdona y olvida. Dios. ¿Cómo suena que me diga mi nombre? Lala. Ahora sí la perdono. Bueno. Dios perdona y olvida. Dios tiene la capacidad de poder borrar
Dios tiene la capacidad de poder borrar de su memoria las cosas del pasado. Si pueden algunas prender la cámara, porque yo me guío por la cámara de ustedes, cuando están escribiendo, para ver más o menos como por dónde van. Entonces, Dios perdona y olvida. Dios tiene la capacidad de poder borrar de su memoria las cosas del pasado. Pero nosotros los humanos no tenemos esa capacidad. Pero nosotros los humanos no tenemos esa capacidad. Por esa razón, Dios tiene que lidiar con nuestro corazón. Por esa razón, Dios tiene que lidiar con nuestro corazón. Sí, les voy diciendo las comas y los puntos también. Podemos recordar, sí, podemos recordar lo que nos han hecho. Pero sí hemos perdonado. Sí, pero sí hemos perdonado de verdad. Sí podemos recordar lo que nos han hecho, pero sí hemos perdonado, pero sí hemos perdonado de verdad. Ya no nos causará dolor. Ya no nos causará dolor. Olvidar para nosotros significa no dar importancia a lo sucedido. Olvidar para nosotros significa no dar importancia a lo sucedido. Amén. Yo tenía un perro que se llamaba Bobby. Bobby era un labrador negro. Y entonces yo me iba a caminar con Bobby. Y cuando venían los perros a atacarlo, entonces yo le decía, Bobby, ignórelos. Entonces a mis hijos, cuando les pasa algo, yo les digo, ¿qué hacía Bobby? Entonces Bobby los volvía a ver y hacía, row, 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 row. ¿Verdad? Él entendía que tenía que ignorar a los perros. Yo digo, si Bobby entendía, más nosotros, amados. Tenemos muchas veces que ignorar las ofensas que quieren venir a nuestras vidas, el daño que quieren causarnos, las palabras ofensivas, porque lógicamente a veces dañan mal las palabras. Es mejor a veces un golpe bien dado que una palabra que ofende. La palabra se ha comprobado que queda más en el cerebro que un golpe. Las palabras es algo, es una herida que cuesta sanar. Por eso tenemos que cuidar nuestra boca, de no hablar lo que no tenemos que hablar. Recuerde que la Biblia dice que en la boca está la vida y la muerte. En la boca está la vida y la muerte. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, por más que a veces queramos ser sinceros, por más que a veces queramos decir las cosas como se nos viene a la mente, tenemos que aprender a tener sabiduría, porque vamos a dañar más con nuestra boca, y esas palabras va a costar más que se borren que un golpe. Recuerden siempre esto, ¿verdad? Y eso está en la Biblia, eso no lo está diciendo Sujei, por decirlo, no, eso está en la palabra. La muerte está en nuestra boca y la vida también. Recuerde que la boca tiene tanto poder que atamos en el cielo, lo desatamos. Amén, porque en nuestra boca está el poder. No, yo no voy a seguir adelante.
no, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no puedo perdonar. Si usted empieza a decir, yo no puedo perdonar, yo no soy capaz, el enemigo ya lo sabe. El enemigo no puede ver sus pensamientos, pero sí sabe lo que sale de su boca. Por eso a veces hasta cuando se da profecía a una persona hay que tener cuidado, porque el enemigo está escuchando. Entonces a veces la gente dice, ¿por qué el enemigo se mete en una profecía si no sabía? Y porque la dijeron, o sea, porque se dijo, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas en las que tenemos que tener mucho cuidado. Pasos para perdonar. Pasos para perdonar. Uno. Bueno, aquí sí hay unos pasajes bíblicos, pero cualquier cosa, Elena era el que le tocaba lo de la de esta semana. Amén. Ahí está. Ay, María Elena, ¿cómo está, Elena? Bendiciones. Me ayuda a buscarla. Mateo 18:35. ¿Esa es la palabra que me toca a mí? Sí. Okay. Sadie, que quería buscar. Sadie, búsqueme Santiago 5:16, mi chiquita. 35 aquí. Ajá, ¿qué dice? Mateo 18:35 dice, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ok, ese es el más trillado en esta clase, ¿verdad? Ese es el que nos tiene que quedar aquí. Entonces, punto 1. Tome una decisión de perdonar con todo el corazón. Tome una decisión de perdonar con todo el corazón. Mateo 18:35. Sadie. Bueno, espera, vamos al punto 2. Que no sé si Sadie está conectada. Sí, estoy. Ok, mi amor, ¿me escuchó su pasaje? Ahorita me lo dice. ¿Sí me escuchó el pasaje? Sí, ok. Bueno, punto 2. Haga una lista de personas y cosas que lo han herido durante toda su vida. Haga una lista de personas y cosas que lo han herido durante toda una vida. Y de palabras, ¿verdad? Ojalá palabras que usted dice, mira, mi mamá me decía, yo no voy a servir para nada, que es una cochinada, mejor hubiera parido un rollo de alambres que haberla parido a usted, porque todas esas cosas las dicen lastimosamente. Usted nunca va a ser feliz, usted me ha hecho mi vida infeliz. Toda esa lista de palabras que ustedes se acuerden, háganla ahí. La lista de las personas que le han hecho daño. Y ustedes van a empezar a orar y a pedirle a Dios por cada una de esas personas. Si hubo ligaduras, digamos, si usted estuvo casada o tuvo una relación con alguien amorosa, esa alma queda ligada, ¿verdad? Más si se dijeron palabras y más si hubieron daños, si hubo un daño. Entonces, por falta de perdón van a quedar ligadas y también por palabras y pactos que se hicieron. Entonces, la persona, cuando se hicieron pactos, van a sufrir más todavía. Todavía van a sufrir más. ¿Por qué? Por las palabras que salieron de la boca. Y después se sintieron traicionados. Sí, nunca te voy a dejar, eres el amor de mi vida, voy a estar contigo para siempre. Y de un pronto a otro se fueron y las abandonaron o los abandonaron, ¿verdad? Entonces, toda esa lista, hágala, amadas. Todas las palabras que les dijeron, palabras de maldición enviadas, todo. Eso es muy importante en la sanidad interior. Que las personas que vengan a nosotros o nosotras mismas y que vengan a nosotros a consejería puedan hacer esa lista, ¿verdad? Haga una lista de personas, cosas que lo han herido durante toda su vida. 3.
Arre- Arrepiéntase por guardar falta de perdón en su corazón. Arrepiéntase por guardar falta de perdón en su corazón y por el pecado de juicio. Arrepiéntase por guardar falta de perdón en su corazón y por el pecado de juicio. Ok. ¿Por qué por el pecado de juicio? Dice, arrepiéntase por guardar falta de perdón. ¿Qué pasa cuando cuando tenemos falta de perdón? Ojalá que a aquella persona le vaya mal. Ojalá que se divorcie. Ojalá que la mujer con la que se fue lo deje botado y le vaya mal. Ojalá que se lo coma un perro. Ojalá que lo muerda un gato. O sea, ojalá que se estrelle en el carro. O sea, cualquier tontera, amados, cualquier cosa. Tenemos más deseos, pastor. ¿Cómo? Podemos tener malos deseos. Malos deseos, exactamente. Son malos deseos. Es expresar lo que nosotros sentimos. Eso es pecado de juicio. Ustedes saben que cuando la gente se divorcia, principalmente, que es una de las faltas de perdón más terribles y peor, cuando el hombre se fue de la casa y la mujer pasa por un montón de situaciones difíciles y ven a su esposo con otra, con un carro mejor, con un mejor apartamento, con una mejor casa, teniendo hijos, ya no le mandan comida a su hijo. Yo siempre les digo a estos hombres, bendíganlo. Pídanle a Dios que se conviertan, o a las mujeres también, porque hay mujeres que se van y también dejan a los hombres con sus hijos. Entonces, bendígalo. ¿Por qué? Porque si ustedes les mandan maldición a ellos, esos hombres no se van a levantar, no se van a arrepentir, no van a salir adelante y menos las van a ayudar. ¿Tengo razón o no tengo razón? Amén. Entonces, en lugar de maldición, bendecir. Tenemos que bendecir. No levantemos juicio en contra de la gente. Hay palabra en la Biblia y esa es la que tenemos que tomar, ¿verdad? La palabra que está en la Biblia. Aquel que me maldice será bendecido, pero el que me maldice será maldecido o maldito. ¿Por qué? Porque ya Dios se está encargando de esto, no somos nosotros. Dice que el que nos ofende será avergonzado, el que nos humilla, pero el que se humilla será exaltado. Esas son las palabras que nosotros tenemos que tomar para avanzar, para crecer. Porque si nosotros estamos siempre con un chip en la cabeza de lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo, el único que nos vamos a hacer daño somos nosotros. Los que nos vamos a amargar somos nosotros. Amén, porque va a entrar odio en nuestro corazón. ¿Quién es el que vive mal? El que vive deseándole a usted maldiciones. El que vive deseándole a usted el mal. Ese, amados, es el que está mal. Ese es el que sufre. Ya le dije, si usted odia a alguien y no lo perdona, lo va a andar aquí arriba toda una vida. Y ahí se le va a dañar, se le va a podrir, se le va a hacer de todo. Se lo van a comer los gusanos al final a uno. Amén. Por andar cargando algo que no tenemos que cargar. Un muerto que no tenemos que cargar. La falta de perdón es cargar un muerto que no tenemos que cargar. Amén. La palabra de Dios nos ordena a desechar todo resentimiento. La palabra de Dios nos ordena a desechar todo resentimiento, amargura,
odio y rencor. La falta de perdón, rencor y la falta de perdón hacia nosotros. Voy de nuevo. La palabra de Dios nos ordena a desechar todo resentimiento, amargura, odio y rencor. Pastora, me quedé en la 3. En la 3 era, la 3 es, arrepiéntase por guardar esa falta de perdón en su corazón y por el pecado de juicio. Esa misma va con la 3. La palabra de Dios nos ordena a desechar todo resentimiento, amargura, odio, rencor, la falta de perdón hacia nosotros. Recuerden que es importante perdonarnos, mis amados y amadas. No podemos perdonar a nadie si nosotros no nos hemos perdonado. Amén. Y si ustedes van a ir al fondo del mar a sacar el pecado que ya Dios les perdonó, ¿qué les va a pasar? Lo que dijo la pastora Carol que le pasó a este muchacho. ¿Verdad? Es tanta la presión que al final explotamos. Es tanto lo que resentimos, es tanto lo que tenemos dentro de nosotros que morimos amargados, enfermos, frustrados. Recuerde que dije que la falta de perdón trae un montón de enfermedades. Los demonios siempre van a querer venir contra nosotros, siempre van a querer dañarnos. Yo les conté la semana pasada sobre la diabetes. La diabetes a mí me vino porque mi tía murió. Yo no sé si yo les conté eso. Mi tía murió y a partir de ese momento fue cuando a mí me dio diabetes. Me dio piedras en la vesícula. Bueno, fue una complicación. Me dio una depresión de 8 meses. Casi me muero. Tomaba como 6 fármacos. Y yo he pensado que en aquel momento yo me resentí con Dios. Y yo no perdonaba a Dios por haberse llevado a mi tía. Y después yo tuve mucho resentimiento porque mi tía se dejó morir. Mi tía se dejó morir. Entonces yo decía, ¿cómo mi tía se va a dejar morir? Porque ella no luchó, porque ella no guerrió. Si era una mujer, era una guerrera. Porque ella se dejó. Entonces yo pienso que esa falta de perdón que yo llegué a tener fue lo que lógicamente me hizo explotar lo que ya hormonalmente venía dañado. Porque yo desde los 12 años me veía el ginecólogo por problemas de los ovarios. Entonces todo se juntó y se hizo una bola. Y ustedes verán, cuando uno pasa un colapso así, por lo general es donde las enfermedades, ¿verdad?, revientan. Entonces uno tiene que pedirle a Dios, lógicamente, que lo libere, que lo sane, que lo restaure, que todo. O sea, yo le digo a Dios, y cuando yo me tomo los medicamentos, yo le digo, Señor, por un lado soy obediente porque tú dejaste a los médicos aquí. Pero siempre le pido a Dios, Señor, si hay algo en mi corazón, sáname, libérame. Por muchos años, mis amados, por muchos años le guardé rencor a mi papá. Por muchos años. Yo a mi papá lo amaba, pero ustedes no tienen idea. Y cuando mi papá, porque mi papá se fue a los 3 años para Estados Unidos, cuando yo tenía 3 años, él se fue a vivir allá. De hecho, ahorita antes de empezar la clase, estaba hablando con él. Y le digo yo, ay papi, le digo yo, en este momento voy a tener que ya terminar de hablar con usted porque doy clases. Y le pagan, hija. Pero ¿cómo hace usted cosas de gratis? Es que no tiene, ay papi, le digo, no deje que el diablo use su boca. Pero es que no, eso no puede ser. ¿Acaso que usted es millonaria? Para que, imagínese, ¿verdad? Y entonces en eso empieza a hablar y dice, es que todos mis hijos han sido muy buenos. Le digo, sí papi, aquí el que se ha portado mal es usted. Como papá, usted se ha portado mal. Al que tenemos que fajear es a usted. Y entonces
Pero yo antes se lo decía con tanto dolor y con tanto odio. Y cuando yo quedé embarazada de mi hijo Christopher, porque mis hijos son el amor de... Vea, yo le digo a Dios que nunca les pase nada a mis hijos, porque yo a mis hijos los amo. O sea, yo no sé, yo amo a mis hijos. O sea, yo se los pedí tanto a Dios, porque desde los 13 años me habían dicho que yo no podía ser mamá. Entonces, al ver que ¿cómo podía ser que yo sintiera ese sentimiento por mi bebé que estaba en mi vientre, que ni lo conocía? Y cómo mi papá se había ido, dejándonos sabiendo lo que lo amábamos. Porque mi hermano se desvivía por mi papá y se desvive hasta el día de hoy. Mi hermano da la vida por mi papá. Porque de matrimonio somos solo 2. Somos como 7, pero de matrimonio somos solo mi hermano y yo, que mi hermano es pastor también. Ahora llegaba y me decía, él quedó viudo. Después de 40 años, él enviudó allá en Estados Unidos. Y resulta que él empezó a enamorar a mi mamá. Después de 40 años de divorciados. 40 y resto de años. Y cuando yo me di cuenta, mis amadas, se había casado nuevamente con una mujer 20 años, no 30 años menor que él. Y volvió a abrir todas mis heridas hace 2 años. Porque yo tenía la ilusión de que mi papá iba a volver con mi mamá. Porque aún a mis 46 años lo anhelo. Y ahora llegó y me dijo, Sujei, es que me hacen tanta falta porque toda la pandemia no ha podido venir. Los extraño mucho y quiero ir. No me ilusione. No abra mis heridas, papi. No abra mis heridas. Usted no sabe. Cada vez que usted me miente, lo que usted hace en mi corazón. Pero yo ya yo ya sé. O sea, que como es mi papá y todo. O sea, yo ya sé. Entonces yo ya no espero nada de él. Pero cuando volvió a enamorar a mi mamá, ¿usted sabe qué es volver a traicionar a mi mamá por segunda vez? Una mujer que ha trabajado. Yo lloraba y lloraba porque yo no sabía que él se iba a casar. Nada más llegaron las fotos al WhatsApp de la familia donde él se estaba casando. Y volvió. Entonces ha sido algo más. Esa parte con mi papá ha sido la parte más difícil en mi vida. Y yo creo que en muchos de ustedes, la parte paterna es la parte que es la que más tenemos que sanar. O aún los hombres como hombres son también lo que mucho hombre tiene que sanar. ¿Por qué? Porque al hombre se le decía no llore. Usted es un hombre, no tiene que llorar. A muchas mujeres los papás no lo dejaron estudiar porque les dijeron, su esposo tiene que mantenerlas. Entonces, hay una herida ahí principalmente con los papás. Y no sé por qué estoy diciendo eso y por qué estoy contando esto. Pero, o sea, todavía ahorita antes de la clase mi papá me llamó y empezó a hablarme y a darme falsas ilusiones. ¿Me entiende? Y yo de una vez le dije, papi, tranquilo, no vamos a hablar. ¿Y por qué? Usted me pregunta siempre por mi mamá y la volvió a traicionar por segunda vez. No hablemos del tema. Mejor no lo hablemos. Pero les digo que lo que más me ha costado a mí es perdonar a mi papá. Yo ya lo perdoné, o sea, y cada vez que él trata de entrar en eso, o sea, inmediatamente yo le digo, Señor, y antes de la clase le dije, Padre, que eso no me afecte. Pero si me estás recordando parte de ese aguijón en el perdón mío, gracias, porque hoy lo puedo compartir. Porque no solo ustedes lo viven, lo vivo yo también. Yo no he tenido un esposo agresor. Yo no he tenido un esposo que me abandone. No, mi esposo amado me chinea hasta decir basta. O sea, Dios guarde yo me enferme porque este hombre, viera cómo se pone. Mis 2 hijos, ni para qué. O sea, yo daño con los hombres no tengo, gracias a Dios. Pero en aquel momento que yo no era convertida, sí me costó tener una relación con Dios y confiar en Dios. De hecho, según yo era atea. Según yo creía más en el diablo, porque a mi Dios me había abandonado, porque mi papá me había dejado y cómo Dios había permitido que mi papá me abandonara. Si yo lo único que quería era amar a mi papá, chinearlo, amarlo y cuidarlo. Y ahora me dijo, es que yo me quiero ir para allá, terminar mis últimos días. Se acaba de casar. ¿Y qué va a hacer usted con su esposa? Ah, no, que se quede allá.
Digo, no, las cosas no son así. Aquí no lo quiero así. Usted decidió algo, se queda allá. Pero así no. Entonces al final le digo, no, no, usted es un papá mal portado. Usted es un papá que hay que fajearlo y castigarlo con faja, digo, porque sus hijos todos son buenos. Y amado, viera qué tremendo, porque mis hermanos son fieles, hombres súper fieles, no toman, no fuman, no son mujeriegos, nada, nada. Eso solo Dios lo hizo, porque esos daños paternos dañan a sus hijos también varones. Amén. La agresión, el miedo de un padre hace que usted le tenga miedo a su esposo, que usted le tenga miedo a sus hijos, que usted le tenga miedo a su jefe, que usted le tenga miedo a su pastor. Ese daño paterno, que es por lo general en el que nos vamos a enfrentar, o esos daños de los hombres, de los esposos, el abandono. Amén. Lo estoy diciendo y Dios me lo está poniendo en mi boca. Y yo creo que es algo por lo que hoy vamos a orar también. Ese daño que tal vez nos hizo nuestra mamá o nuestro papá, nuestros hermanos y la gente más allegada a nosotros. Porque la gente que primero nos marca son nuestros familiares. ¿Quién rechazó a Jesús? ¿Quién rechazó a Yeshua? Sus mismos hermanos. Bueno, Sus mismos hermanos lo rechazaron. ¿Qué podemos esperar nosotros? Entonces, dice que la palabra de Dios nos ordena a desechar todo resentimiento, amargura, odio, rencor y la falta de perdón hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando nos rechazaron, nos vamos a rechazar nosotros y nos vamos a hacer daño nosotros. Amén. Y vamos a dañar a los demás. Si usted tiene falta de perdón y usted quiere servirle a Dios, usted no puede servirle a Dios. No puede. Porque lo que tengo es lo que doy. Y si yo tengo falta de perdón, ¿cómo yo me voy a parar? ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos paramos delante, en un lugar, en una iglesia, como líderes, con falta de perdón, con resentimientos, somos un punto. Así, en el manto blanco, somos el punto negro donde Satanás viene, ¡pra!, y nos golpea. Yo por eso yo no siento al que haga mal en la iglesia y le diga, no, usted va para castigo y tiene que sentarse. No. Yo le digo, si usted está mal, mejor no sirva. Porque el enemigo va a venir y va a tomar venganza de su falta de perdón, de su rechazo y de lo que usted tenga. Cuando usted se sane y usted se sienta restaurado, vuelva otra vez a pararse ahí. Antes no. Porque la puede venir y tirar. O tirarlo. Punto 4. Exprese su perdón en forma verbal. Punto 4. Exprese su perdón en forma verbal. Ese tema del perdón, amados, yo puedo hacer toda una sanidad interior de 1 año con ese tema, una clase. O sea, aquí podemos estar 1 año hablando de ese tema. Fuerte. Exprese su perdón en forma verbal. Santo es el Señor por su palabra. Yo le doy gloria. Yo siento la presencia de Él en este momento, amados. Tengo así, siento los pelos así, amados, de la presencia que siento tan fuerte de Dios. Donde está hablando y ministrando. Porque yo sé que Dios hoy está ministrando. Amén. Elena. Una pregunta, pastora. Si la persona, usted dice que exprese su perdón de forma verbal hacia a esa persona que usted tiene falta de perdón o que esa persona no la perdona a usted, pero si esa persona no quiere, no acepta su perdón o yo, por ejemplo, en este caso, esa persona me acepte que me perdone y que ella me perdone a mí y viceversa, porque eso es un problema de viceversa, ¿verdad? A veces, o sea, no solo uno no solo es bueno, a uno en algún momento Dios pide para ese problema, puede ser. Pero esa persona está negando totalmente a que tú ni siquiera hables con ella, no quiere ni siquiera pedirte perdón, aunque ella fue la que te agravió. O sea, no acepta ese perdón. Entonces te mantiene atada, ligada a eso. Y uno ya lo perdona porque yo siento que ya yo perdoné a mi tía, en este caso con mi tía, hace mucho tiempo. Yo no siento nada, al contrario, siento amor. De hecho, el otro día yo soñé que precisamente estábamos abrazadas, pidiéndonos perdón, ambas, ¿verdad? Entonces, vieron que bonito sueño. Yo ojalá ese sueño se haga realidad.
Bueno, y después otra cosa que soñé con ella. Entonces, yo quiero hacer eso, que ya, eso pase, porque eso ya pasó hace años y yo no devuelvo nada porque yo sé lo que es eso, la falta de perdón es muy dura, muy difícil. Amén. Y yo todavía, o sea, me duele que ella no quiera enfrentarse a mí. Me Sí. duele por eso, porque yo la solté ya, pero ella no, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Ella no quiere. Ahí la que no perdona es la que al final va a estar mal, ¿verdad? Porque usted ya delante de Dios, usted pidió perdón, perdonó, y recuerde qué pasa cuando usted pide perdón, ¿verdad? Ya ni Sí, Dios se claro. acuerda, o sea, ya que ella venga a recordarle a usted, se cree más grande que Dios. Cuando usted le recuerda los pecados a las personas, cuando usted le recuerda a las personas las cosas, usted se cree más que Dios. ¿Me están entendiendo? ¡Qué tremendo! Sí, amén, pastora. Nos creemos más que Dios, amados. Cuando nosotros le reprochamos a una persona una y otra vez las cosas, nos estamos creyendo más que Dios. Tenemos más memoria que Dios, amados. Imagínense. Entonces, lo expresamos verbalmente, si se puede. Si se puede. Y si no, se le pide perdón a Dios y se le pide perdón a la persona. Usted se desliga del alma de aquella persona, que ahorita les voy a enseñar. Amén. Eso fue lo que es. Amén, amén, pastor. Santiago 5:16, Heidi. Heidi. Dice, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ve, aquí está. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué pasa cuando usted llega donde un consejero y usted le habla? Mira, es que mi papá me violó, es que mi papá me golpeaba, mi mamá me ofendía, mira que mis hermanos abusaban de mí, mira que tuve un amigo que me traicionó, mi esposo se fue. Estamos haciendo exactamente esto, confesando vuestras ofensas unos a otros. No es el hecho de que usted vaya y se confiese como con un sacerdote y le cuente sus pecados y que el sacerdote le diga a usted, bueno, se puede ir, sus pecados son perdonados. Yo no tengo el poder para perdonar sus pecados. El único que tiene poder es Dios. Pero aquí dice, confesados vuestras ofensas unos a otros, orar unos por otros. Entonces, cuando vienen a nosotros a una consejería, a una sanidad interior, ¿qué vamos a hacer? Orar por esa persona. Pero primero y ante todo es hacer que aquella persona hable y confiese su pecado. Porque dice que el que confiesa su pecado y se aparta, Alcanza misericordia. alcanza misericordia. Entonces dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Entonces, si aquella persona, como dice Elena, yo ya pedí perdón, ya hablé, ya esto, tal vez ya fue hasta donde el pastor a hablar y ya oraron por esa persona. Amén. Ya, usted cumplió. Si la otra persona no quiso escuchar, eso es como cuando yo les cuento, mi hermano le dio la leucemia y mi hermano decía, no, si me muero, me muero, y si me tengo que ir para el infierno, me voy para el infierno. Al final, gracias a Dios, mi hermano entendió que tenía que perdonar, y se sanó de una leucemia aguda severa. O sea, ya ya Dios lo había sanado. Solo ocupaba un perdón. Mucha gente está enferma y no está enferma ni del cuerpo, amados. Está enferma del alma. Les estaba contando cuando empecé que ayer empezó un pastor nicaragüense a llevar la clase. Y dice que en la primera clase fue tan tremendo porque decía, aquellas personas que están enfermos muchas veces, ¿verdad? ¿Qué es sanidad interior?
Entonces, es estar enfermo del alma. Entonces dice que él iba caminando y encontró una mujer en el camino y él había oído esa clase. Entró ayer y ayer mismo empezó a hacer las clases. Y dice que él inmediatamente al oír a esta mujer hablando, llegó y dijo, esta mujer está enferma del alma. Y dice que de una vez empezó a hablarle lo que yo había hablado en la clase. Y él decía, estoy tan feliz de que Dios me haya llevado a recibir este curso. Y es un pastor, amados, es un pastor. Entonces, eso nos vuelve a refrescar a nosotros un montón de cosas que están dentro de nosotros. ¿Para qué? Para poder ir y darle a los demás de lo que estamos recibiendo y de lo que Dios nos está sanando. Amén. De hecho, pastor, al hacer un comentario, cuando mi mamá me invitó a lo de la clase, yo le dije, mami, sí, yo lo quiero hacer. Le digo, porque yo sé que eso no es solamente para sanidad de mi alma, sino de mi cuerpo. Amén. Y por ese motivo, yo le dije a mi mamá, yo quiero. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición, Jessica. Gloria a Dios. Sí, es tremendo lo que cargamos a veces y no nos damos cuenta. Es tremendo, mis amados. Y nosotros, ¿verdad, Pastora Carmen? Y nosotras, las pastoras y las pastora Carol y las que están aquí, somos las más heridas. Somos las Amén. más heridas. Amados, esta sanidad interior tenemos que estarla haciendo siempre. ¿Cuántas lloradas, verdad? Sí, por a veces querer dar lo mejor y quedar como las malas. Es duro, ser pastor es duro. A las que más se le hacen liberación es a los pastores. Y mucho pastor se niega a esto y somos los que más necesitamos. Cuando yo me siento mal, yo he tenido casos donde está el grupo de coordinación, amados, y yo he estado tan mal, aquí sentada, llorando, frustrada y todo, que gracias a Dios yo tengo a las coordinadoras y a las maestras, que todas hacen liberación y todo. Y yo nada más he hecho así, ¡pring! Aprieto y me aparecen todas. Y yo, aquí estoy, oren por mí, ministrenme. Cuando estuve con el COVID, ellas oraban por mí todo el tiempo, fue un mes enferma, y mi esposo y yo, y ellas nos ministraban. Siempre tenemos que tener gente de confianza. Siempre tenemos que tener gente porque a veces nosotros como pastores decimos, ¿y a quién recurrimos? ¿A quién llamamos? Porque hay mucha traición alrededor de nosotros. Yo le voy a decir aquí y voy a crecerme un ratito. Yo tengo mi nuera, Ashley, la hija de Lala, ¿verdad? Una chiquilla, tiene 20 años. Y a ella le ha tocado verme a mí con el COVID. Estuvo 4 días sentada a la par mía. Y viera que ella ha sido apoyo mío. Y ahora, el jueves, que yo estuve mal, la fuimos a traer al trabajo. Y de una vez les dije, llévenme al hospital. Cuando terminó la clase, la fuimos a traer al trabajo. Y yo les dije, llévenme al hospital, no puedo ver. Estoy mal. Y ella tenía hambre porque había salido del trabajo. Y ya eran las 10 y resto de la noche. Y ella me decía, Soy, tranquila. Y ya el viernes, Lala llamaba y ella le decía, es que Soy está mal, Soy está llorando. Y yo lloraba como una chiquita. Y yo me sentía tan frustrada. Entonces Lala le dijo, no la dejes sola, vaya con ella. Y esa chiquita me llevó a mí en la silla de ruedas. Y le decía a la gente ahí, porque estaba la clínica muy llena. Y se me subió el azúcar muy alta. Entonces no podía ver, no podía nada, casi ni respirar, tracada, no podía nada. Y ella me llevó en la silla de ruedas. Y yo nada más la vuelvo a ver y le veo la cara. Yo ni le digo nada porque es muy chineada también, ¿verdad? Entonces yo sé que por momentos ella a veces no sabe ni qué hacer conmigo. Pero le decía a la gente, ¿qué hace usted aquí tantas horas? Y les estoy esperando a la suegra. Y les tiene que ser muy buena, ¿verdad? Para que esté con ella. Pero o sea, es un apoyo. Es un apoyo que al final yo encontré en ella. Y esos días hubieron momentos en que yo le decía, Señor, porque mi hijo empezó a trabajar y él siempre estaba conmigo y estábamos en un negocio, íbamos y veníamos.
y ahorita él empezó a trabajar y ya ahorita él no puede jalarme para allí y para acá. Entonces yo le decía, mi único refugio eres tú. El único sanador eres tú. Porque todos ellos tienen que trabajar, no pueden estar conmigo. Y le puedo decir que hasta hoy fue que me sentí un poquito mejor. Fueron 8 días, 7 días. Pero todo eso vale la pena. Vale la pena. No importa. Si Yeshua murió por nosotros, hoy el enemigo me decía, ¿y te vas a exponer otra vez? Y yo, sí. Claro, aquí voy con todo y con más. Amén. Pero siempre tenemos que tener alguien que nos respalde, alguien que nos cuide. Amén. Y yo llegué y le dije, Ashley, muchas gracias, de verdad usted es tan especial conmigo. Y me dice, pero es que cuando yo recurro a usted, usted está ahí también. Entonces, una por otra, me dijo ella, ¿verdad? Estamos igual, o sea, estamos igual, pero es eso, tener a alguien con quien compartir, alguien con quien hablar, alguien que lo escuche, alguien que le pueda ayudar. Todo esto va a ayudar en la sanidad interior. Por eso dice, confesando nuestras faltas a unos a otros. Es estar hablando, es confiar, pero ahorita la gente no confía en nadie porque el mundo se ha vuelto traicionero. Pero tenemos que aprender. De hecho, digámosle, a mí me toca ir a control mental el 17 y hoy me llamó la psiquiatra y me dijo que una de las formas de superar el duelo que ahorita estoy pasando es eso, que necesito expresar mis sentimientos, que llore, que para poder superar el duelo como tiene que ser, correctamente, que hable con alguien de confianza, que me desahogue, que diga todo lo que siento para poder superar, digámosle, la pérdida. Sí, claro. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada que oraran por Sadie, verdad? Sadie tuvo una pérdida de su bebé. Entonces, también fue duro porque ya hemos tenido varias pérdidas estos días, pero o sea, todo esto, Sadie, ¿verdad? Es para crecimiento. Todo esto nos ayuda bien, aún en medio del dolor y todo. Pero, y ver a cada una del ministerio llamándome, preguntándome, orando por mí, fueron cantidades de oraciones, amadas. Entonces, apoyémonos unas a otras. Ahí están en los chats. Pueden poner, por favor, orar, pedir. Hay un grupo de intercesores. Son bastantes. Siempre están orando. Siempre pongan en los chats ahí de la clase. Para eso están. Para que oremos unos por otros. Amén. Ya casi los dejo hablar. Ya voy terminando. Dice 5. Renuncia a todo espíritu de resentimiento. Renuncia a todo espíritu de resentimiento, amargura. Renuncia a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón. Renuncia a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón. Confiese su perdón a cada una de las personas, ¿verdad? Si se puede. Confiese su perdón a cada una de las personas, especificando las razones por las cuales tiene que perdonarlos. Aquí voy a hacer un paréntesis. Bueno, confiese su perdón cada una de las personas, especificando las razones por las cuales tiene que perdonarlos. Aquí voy a hacer un paréntesis. A veces es bueno pedir perdón o perdonar, pero sin entrar en mucho detalle. Porque a veces queremos sacar todo lo que está dentro de nosotros, amados. Y lo que hemos guardado, muchas veces es basura, que nos contaminó, que nos dañó, que nos carcomió, ¿verdad? Que nos está matando poco a poco. Y todo eso que tenemos aquí adentro queremos venir y sacarlo, ¡pum! Y decírselo a la otra persona.
Entonces, todavía si lo vamos a hablar con un resentimiento, ojalá que cuando vayan a pedir perdón, tengan cuidado de no dañar a la otra persona, porque cuando nosotros tenemos esta falta de perdón, lo que pasa es que tenemos veneno dentro de nosotros. Entonces, con este veneno podemos matar a otra persona. Eso es sumamente importante. Y siempre lo digo, tengan cuidado a la hora de expresarse. Ok, hay que hablarlo, hay que decirlo, pero no tiremos el veneno que tenemos dentro de nosotros, porque ok, nosotros nos vamos a sanar, nosotros nos vamos a liberar, pero la otra persona va a quedar envenenada. Y al final la que va a tener que perdonarnos al final de nosotros y volvernos y todo, va a ser la otra persona. Porque ok, nosotros ya terminamos. Nos quitamos la basura de encima. Pero esa bolsa de basura se la pusimos a la otra persona encima. Entonces, a la hora de pedir perdón, sí, ojalá se diga, ¿verdad? Las cosas, pero tengamos mucho cuidado cómo las vamos a decir. Todavía, si estamos con un consejero, con un pastor, vamos a hablar y vamos a decir todo lo que sentimos. Y vamos a sacar, y no importa, y se ora pero a la otra persona tengamos cuidado, ¿verdad? Tengamos cuidado cómo vamos a hablar. Eso es sumamente importante. Ok. Ustedes pueden y deben... Pastora, a veces se tira la basura y se rompe la bolsa y huele más feo. Uf, eso es peor. Eso sabe cómo es, Pastora Carol. Como cuando el carro de la basura se parquea al frente de nosotros y empieza a cargar la basura y deja todo el caldo ahí por fuera de la casa de uno y uno lava y todo. Yo tengo una prédica de eso, muy buena, de años. Hace años la daba mucho. Esa prédica la lleva muchos años. No seamos como el carro de la basura, que en lugar de ir limpiando vamos ensuciando muchas veces, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado. O sabe, hay otra prédica que tenía yo muy buena. Bueno, a mí me gustaba mucho porque a mí Dios me enseñaba sobre el agua. Usted sabe que el agua da vida, pero hay agua que mata. Y si esa agua va contaminada, nos va a matar y nos va a enfermar. Entonces tengamos cuidado de no ser ni agua contaminada ni ser carro de la basura, ¿verdad? Que andemos dejando por ahí. Por querer sacar nuestras frustraciones, dañamos a las otras personas, ¿verdad? Dice, hay una terapia que a mí me habían enseñado hace muchos años, que es sentar a la persona, sacar todo el veneno que usted tiene hacia esa persona, perdonarla sin que esa persona esté presente, y así cuando usted tiene a la persona presente, yo soy del concepto de que tiene que ser, no es 100% necesario decírselo a la persona, siempre, porque tal vez esa persona ni cuenta se da que usted está resentido con él, Sí. o que usted le tiene odio. Pero solo el hecho de que usted lo perdone, ya usted sana. Sí. Oh, porque la otra persona tal vez ni cuenta se da que usted tiene ese dolor en su corazón. Pero una forma es la terapia, que usted siente a la persona, le dice todo lo que le tiene que decir, saca el odio, la ira, el rencor, el veneno que tiene en su corazón y después lo perdona y cierra el capítulo. De hecho, esa es la parte que dije aquí de la primera parte, ¿verdad? Que dice que la persona tiene que escribir, poner, ¿verdad? Ya eso es una sanidad para uno. Pero hay momentos en que la otra persona también necesita saber que uno lo perdonó y que también, ¿verdad? Como en el caso de mi hermano, yo necesitaba que él me perdonara a mí y yo perdonarlo a él. Entonces sí van a haber momentos en que sí. Cuando están en sanidad interior, consejería o liberación, yo los pongo del frente mío, ¿verdad? Al frente mío y yo les digo, bueno, ahora piensen que yo fui aquella persona que los violé. Ay, a mí me han agarrado hasta golpes, ¿verdad? Llorando y han zapateado y yo les digo, porque tal vez aquella persona murió, entonces ya no lo podemos tener al frente, entonces la persona va a sentir que no se puede ya perdonar, no. Recuerde que Dios es el que está ahí y que Dios es el que nos tiene que perdonar. Esa es parte de la terapia, digámoslo así, de sentirse uno que uno tiene que perdonar. Entonces, Pastora, dime, amada. esa parte que dice la hermana también y usted lo hacen también la parte de psicología. Sí. Ponen a escribir a la persona y escribir todo lo que siente por esa persona y ahí mismo
perdonar. Muchas veces cuando es una psicóloga cristiana, bueno, lo he vivido, se escribe en una hojita, ¿verdad? Lo que la persona siente. En mi caso lo hicieron eh, y me mandó la psicóloga a echar eso al mar, romper la hoja y echarlo al mar, como simbolismo, ¿verdad? De Sí, que, como dice la escritura, que sí, el Señor nos perdona y echa los pecados al fondo del mar, ¿verdad? Entonces, muchos psicólogos utilizan esa parte, escribir en una hoja lo que siente y perdonar. Ahí también, como decía la hermana, que muchas veces uno no necesariamente tiene que ir hacia la persona. Yo comparto esa parte que dice ella, porque a veces se nos sale, como decía usted, el veneno, sí. ¿verdad? Como queremos como recordar y reclamar más bien. Entonces, me parece, comparto con lo que dice la hermana muchas veces en medio de la oración, escribir el nombre de esa persona. Me hizo esto, esto y eso, Señor, yo perdono a fulana, sutana, perenjea por eso y esto y eso. A mí me Amén. ocurrió una situación con una hermana, ella oraba por mí y ella me decía siempre, Señora, caerán a su lado miles, 10,000, miles, 10,000, y yo decía, pero ¿cómo va a caer? No decía la otra parte, ¿verdad? Hasta a ti no llegará. Y entonces yo decía, me parecía extraño esa oración, ¿verdad? Entonces yo en mi corazón decía, más a ti no llegará, Señor, más a ti no llegará, esa tu palabra. Pero había una situación de fondo con ella, ¿verdad? Y a veces también uno tiene que tener cuidado las oraciones que le hacen a uno, porque ahí, como dice usted, a veces no hay confianza. A Sí, veces uno, bueno, engañoso es el corazón más que toda la cosa, dice la palabra. Y muchas veces la gente, lejos de ser de bendición, es una oración como de juicio. sí, por eso tenemos que tener cuidado con esto del juicio, ¿verdad? Del pecado de juicio. Por eso ahí tenemos que tener cuidado. Sí, por eso lo dije, pueden escribirlo, ¿verdad? Digamos, son diferentes tipos de formas de pedir perdón o perdonar, ¿verdad? Lo que estoy enseñando ahorita. Entonces dije, hagan una lista de personas o cosas que lo han herido durante toda su vida. Arrepiéntanse por guardar esta falta de perdón en su corazón y por el pecado de juicio. Exprese su perdón en forma verbal. Renuncia a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón. Confiese su pecado, su perdón a cada una de las personas, especificando razones por las cuales tiene que perdonarlos. Ve, aquí viene una oración y dice, Señor, perdono a Juan o a Pedro o a María. Le perdono porque me violó, porque me ofendió, porque me dañó, porque me rechazó. Todas las heridas y el dolor que causaron y cómo lo hicieron y cómo le hicieron y cómo me hicieron sentir. Esta es una pequeña oración que hay aquí, si quiere la copien. Señor, yo perdono, entre paréntesis, nombre de persona. Señor, yo perdono a nombre de persona. Le perdono por le perdono por entre paréntesis nombre aquí detallado de todas las heridas. Nombre aquí entre paréntesis va a poner nombre aquí detallada todas las heridas. Y el dolor que le causaron y cómo lo hicieron sentirse.
Repito, Señor, dos puntos. Yo perdono, entre paréntesis, nombre de la persona. Le perdono por, dos puntitos. Entre paréntesis, nombre aquí detalladamente todas las heridas y el dolor que le causaron y cómo le hicieron sentirse. Ok. Señor, yo perdono, digamos, Señor, yo perdono a Juan. Perdono a Julia, ¿verdad? Por decir nombres. Y les perdono, Padre Eterno, porque ellos me dijeron palabras que me ofendieron, porque ellos me rechazaron, porque ellos causaron dolor en mi corazón, porque ellos me hicieron sentir mal. Padre Celestial, por cada acusación que hicieron en contra mía, digamos, es una forma de orar, ¿verdad? Señor, por todo falso que levantaron en contra de mí. ¿Y cómo, Señor? Ellos me han hecho sentir, Señor, pero yo delante de ti soy tu hija, soy tu amada, tú me cuidas, tú me amas, pero Señor, yo hoy los suelto y los dejo libres. Es importante soltar usted y dejar libre a aquella persona. ¿Por qué? Porque nuestra alma va a estar atada a esa persona. Como les dije, más si fue un esposo, si se hizo un pacto, con mucho más razón. Entonces, eso va a ligar nuestras almas, ¿verdad? Entonces, si hubo sexo, si hubo relaciones con aquella persona, y usted es una mujer o es un hombre, y usted dice, bueno, Señor, yo dejo a Juan libre, desato mi alma de él y desato mi alma de él. Y yo quedo libre de juicio y lo libero a él de todo juicio en mi vida. Es importante. Y guiarse por aquí. Después dice, después de haber perdonado a cada persona por cada recuerdo doloroso y por cada herida recibida, entonces termine con esto. Vamos con otra oración. Después de haber perdonado a cada persona por cada recuerdo doloroso y por cada herida recibida, entonces termine con esto. Dice, Señor, dos puntos. Yo te entrego a todas esas personas. Señor, yo te entrego a todas estas personas y mi derecho a buscar. Señor, yo te entrego a todas esas personas y mi derecho a buscar venganza contra ellos. Opto por no aferrarme a mi amargura. Discúlpeme, que en personas. En personas. Vamos a ver, mi amor. Y mi derecho a buscar. Y mi derecho a buscar venganza contra ellos. Vuelvo a repetir, Señor, yo te entrego a todas estas personas y mi derecho a buscar venganza contra ellos. Opto por no aferrarme a mi amargura opto por no aferrarme a mi amargura ni mi enojo, ni a mi enojo. Brittany. ¿Dónde está Brittany? Ay, mi bebé, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? Qué dicha, mi amor. Donde decía, después de haber perdonado a cada persona. Dice, Señor, yo te entrego a todas esas personas. Antes de eso.
Antes dice, después de haber perdonado a cada persona por cada recuerdo doloroso y por cada herida recibida, entonces termina con esta oración. Señor, yo te entrego a todas esas personas y mi derecho a buscar venganza contra ellos. Opto por no aferrarme a mi amargura ni a mi enojo. Te pido Espíritu Santo, te pido Espíritu Santo que sanes mis emociones dañadas. Mis emociones dañadas. Te pido en el nombre, bueno, de Jesús, ¿verdad? Yo digo Yeshua. En el nombre de Jesús, amén. Entonces es así, Señor, yo te entrego a todas esas personas mi derecho a buscar venganza contra ellos. Opto por no aferrarme a mi amargura ni a mi enojo. Te pido, Espíritu Santo, que sanen mis emociones dañadas. Te lo pido en el nombre de Yeshua. Algunas preguntas acerca del perdón. Dice, punto 1. ¿Cómo saber si hemos perdonado? Punto 1. ¿Cómo saber si hemos perdonado? ¿Algunas preguntas, qué? Algunas preguntas acerca del perdón. ¿Cómo saber si hemos perdonado? Dice, cuando al recordar lo que nos hicieron, ya no nos duele más. Cuando al recordar lo que nos hicieron, ya no nos duele más. Ya no nos duele más. Recordamos. Entonces quiere decir, pastora, si yo recuerdo algo y me duele y lloro, No ha perdonado. que todavía me duele. Ajá, no ha perdonado todavía. No ha sido sana todavía completamente. Okay. Dice, cuando al recordar lo que nos hicieron, ya no nos duele más. Recordamos, pero ya no hay dolor en nosotros. Pastora, me quedé en recordamos. Dice, pero ya no hay dolor en nosotros. Punto 2. Hay que hacer con ellos. Hay que hacer con ellos que no aceptan nuestro... ¿qué hay que hacer con ellos cuando no aceptan nuestro perdón? ¿Qué hay que hacer con ellos cuando no aceptan nuestro perdón?
¿Qué hay que hacer con ellos cuando no aceptan nuestro perdón? Dice, una vez que le hayamos pedido perdón, de ahí en adelante, una vez que le hayamos pedido perdón, de ahí en adelante, si la persona no quiere perdonar, una vez que le hayamos pedido perdón, de ahí en adelante, si la persona no quiere perdonar, tan, 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 dice, ya es problema de esa persona. Ya es problema entre ella y Dios, o él y Dios. Y lo único que podemos hacer es orar. Ya por la persona, ya se pidió perdón, ya eso. Y no quiere perdonar, eso es problema entre Dios y la persona. La persona y Dios. O sea, ya es la persona con Dios. Y lo único que nos queda es orar. Hay personas que se le meten cosas en la cabeza que nunca sucedieron. Y usted les explica una y otra vez. Y si la persona no quiere salir de ahí, o sea, ya es esperar, ¿verdad? Es darle tiempo al tiempo, ya. Porque a veces hay daños muy grandes que sí hay que dar tiempo a que la persona sane también. Tal vez nosotros sanamos más rápido, tal vez nosotros no somos rencorosos, tal vez nosotros no guardamos resentimiento, pero tal vez la otra persona es más resentido. Entonces también tenemos que entenderlo, no es que no nos aman, no es que no desean estar con nosotros, no, es que la otra persona está herida. Eso es lo que pasa. Por eso no perdona. Amén. Punto 3. ¿Qué hacer con aquellas que nos ofenden constantemente? ¿Qué hacer con aquellas personas que nos ofenden constantemente? Perdonarlos todas las veces que sea necesario. Perdonarlos todas las veces que sea necesario. ¿Qué dice la palabra? 70 Hasta 70 veces 7. Amén. 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Es mucho, Yo ¿ah? diría 70 veces siempre, digo yo. Sí, eso también. 70 veces siempre también. Y luego debemos de tratar de apartarnos de ellos para evitar ser heridos otra vez. Tenemos que, cuando estamos con una persona que está herida y que no quiere aceptar también, o sea, no buscarlos, amados, porque a veces usted ve una persona que es aparte, callada, que no quiere hablar, y uno está, pero hable, pero diga, pero ¿por qué? Pero es que usted a mí no me quiere, pero es que usted a mí no me... Y entonces sale con una grosería, ¿y quién lo buscó? Nosotros. Porque tal vez la persona no Pero está... exprese, no habla, diga lo que siente. Sí, entonces al final nos van a decir A, B, C, H, D, F, G, H, I, J, K y nos vamos a enojar y tal vez la otra persona no quería hablar, quería estar tranquilo, pero nosotros insistimos tanto que entonces, ¿qué dice? Que nos apartemos por un tiempo, ¿verdad? Apartarse. Si la persona quiere llegar y buscarnos, ok. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos sanos, porque ya nosotros perdonamos. ¿Ve? Entonces va a ser muy diferente para nosotros, porque nosotros ya estamos libres, pero tal vez la otra persona todavía no es libre. Entonces
tenemos que dar chance ahí, ¿verdad? Amén. Mateo 18, 21, 22. ¿Quién me lo quiere leer? Mateo 18, 21, 22. Amén. Amén. Luz. Sí, ya, Mateo, ya lo encontré. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, corazón del precioso amado Espíritu Santo. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Amén. Hasta 70 veces 7. Dice, recordemos que el perdón es un estilo de vida. El hecho de haber perdonado a algunos no significa que debemos de estar de grandes amigos y es recomendable que si hay una persona que le hiere muy a menudo, usted trate de mantener una distancia. Si es posible, debe de separarse de esa amistad, pero hágalo con amor. Aquellos que más amamos serán los que más nos hieran. Son las personas con las cuales nos relacionamos más cerca. Nunca olvide que en esta vida terrenal siempre tenemos heridos, pero tenemos que aprender a perdonar y olvidar para madurar en las cosas de Dios. Recuerde cuáles son los pasos a seguir para perdonar. Deje que se hagan parte de su vida y será una victoria en el nombre de Yeshua, que es sobre todo nombre. Amén. Entonces dice, ¿qué es lo que yo dije ahora? ¿Verdad? Recordemos que el perdón es un estilo de vida. Usted decide vivir bien o decide vivir recordando toda la vida. Mi mamá es un amor, mis amados. Mi mamá para mí es una guerrera de los últimos de todo. Pero vieron que mi mamá le recuerda a uno las cosas de cuando uno tenía como 4 años. Yo con 37 años, ya no sé cuántos años, 42, oiga, 36, 46 años, no, oye, quitándome 6 años ya. O sea, mi mamá me recuerda a mí las cosas que pasaron hace como 40 años. Bueno, yo era muy buena, yo no tengo mucho reproche de mi mamá, por dicha. Pero mi mamá recuerda, o sea, cuando mami estuvo casada, mami recuerda. Por eso fue que mi papá no se casó, porque ella le reprochaba mucho al final, en las cosas que habían pasado hace 40 y pico de años también. Entonces, ¿cómo vivir con tanto recuerdo? O sea, es bueno tener buena memoria, pero no para tanto. No va para tanto, o sea, es un estilo de vida. Al final decidimos ser felices o decidimos ser amargados. Vivir en opresión, vivir en cautividad, vivir en dolor, en amargura. Amén. Entonces, recordemos que el perdonar es un estilo de vida. Apunten eso. El perdonar es un estilo de vida. ¿Se puede leer esa parte que usted dijo otra vez de que el hecho de que hayamos perdonado no tiene que decir que tengamos que estar ahí? Esto es para yo ponerlo otra vez. Ajá, dice, recordemos que el perdón es un estilo de vida. El hecho de haber perdonado a alguien no significa que debemos de ser grandes amigos. Es recomendable. ¿Puede repetir más despacio, por favor? Ok, dice, el hecho de haber perdonado a alguien no significa que debemos de estar de grandes amigos. Es recomendable que si hay una persona que le hiere muy a menudo,
Usted trate de Es mantener, recomendable, perdón, pastora. dice, es recomendable que si hay una persona que le hiere muy a menudo, usted trate de mantener una distancia. Si es posible, debe separarse de esa amistad. Si es posible, debe de separarse de esa amistad. Pero hágalo con amor. Aquellos que más amamos serán los que más nos hieran. Son las personas con las cuales nos relacionamos más cerca. Dice, nunca olvide que en esta vida terrenal siempre seremos heridos. Qué grupo más hermoso, amados, ha sido este de Sanidad Interior, bueno, el de consejería también, pero ¿Tenemos qué, pastora? Perdón. más heridos. Nunca olvide que en esta vida terrenal siempre seremos más heridos. Pero tenemos que aprender a perdonar y olvidar. Para madurar en las cosas de Dios. Amén. Quiero saber si alguien pueda compartirnos algo sobre estas dos clases, algo cortito, porque quiero orar, quiero ministrar, pero me gustaría, si alguna quiere contar un testimonio o preguntar algo, Yo sí quiero su. dime. Una de las partes más difíciles bueno, hasta ahora es que estoy más recuperada y todo, ¿verdad? Pero menos de 40 años que ya tengo, ¿verdad? Una de las cosas más difíciles, sobre todo, bueno, para mí, fue el perdonar a mi mamá. El hecho, digámosle, de que yo fuera criada por mi papá, que no es mi papá que me engendró, ¿verdad? A los 15 años, 15, 16 más o menos, me di cuenta que él no era mi papá. Para mí de ahí antes, toda mi vida era, bueno, era algo precioso para mí, ¿verdad? Algo mágico.
Entonces, desde que me di cuenta que mi papá no era mi papá, ¿verdad? El que me estaba criando, empecé a sentir un odio tan grande sobre mi mamá, algo que no la soportaba, pero ni ver, ¿verdad? Yo hasta deseaba que se muriera. Cuando quedó embarazada de Tefi, de la segunda, me daba asco, asco que me tocara, asco que me tocara el vientre, que me diera un beso, era algo repugnante para mí, repugnante. Hasta que, bueno, le pedí a Dios, ¿verdad?, que me ayudara a perdonarla y a no sentir ese rencor hacia ella. Cuando ella empieza a contarme a los años la historia todavía de que el papá, ¿verdad?, el que me engendró, tuvo que buscarlo a ella, ¿verdad?, un señor ya mucho mayor que ella, por el caso de que ella era abusada por los hermanos. Ella fue abusada por cuatro hermanos. Entonces ella me dice a mí, yo tuve que quedar embarazada de usted, me hace, para que ya no me violaran más. Entonces para mí eso todavía fue peor, porque yo lo tomé de mal lado. Entonces yo le dije a ella, entonces usted me engendró, le hago yo, sin amor, me dice, sí, me dice, exacto, sin amor. Y entonces ahí empezaron las ansiedades, ¿verdad? Los ataques de ansiedad, algo horrible. Que ahora estoy, pero ya con tratamiento y todo. Y entonces, como decía la hermana, tuve que llevar terapia de psicología. Y, bueno, y mi abuelita me decía a mí, es que su mamá me regaló a usted. Peor todavía, ¿verdad? Más cizaña y de verdad que las peores personas que podamos tener a veces es nuestra propia familia la que nos daña, ¿verdad? Y entonces en ese caso, más la odiaba, más. Y entonces, ella, aunque no fuera conocedora, la psicóloga en esa área me ayudó mucho, porque ella me dijo, usted desde niña, dice, ha sido la salvadora de su mamá, dice, veámoslo por ese lado, dice. Ella, para no ser violada, dice, tuvo que quedar embarazada de usted, dice, para ella no sufrir más. Y me empezó a hacer ver las cosas de una manera diferente. Y entonces tuve que aprender a madurar en esa área, a cambiar ese chip, ¿verdad? De perdonar a mi mamá porque ella también estaba siendo víctima de lo que le estaban haciendo. Ella no tuvo culpa de lo que estaba pasando. Todavía mi papá, el que me engendró, ella va y le dice que está embarazada de mí y todo, y él le dice que ni borracho se casa con ella, que lo que ella lleva en el vientre no es de él. Entonces, bueno, para no hacer largo el cuento, la cuestión es que Dios me enseñó a perdonarla de una manera que, bueno, que lloramos, nos pedimos perdón y todo, ¿verdad? Y ahora son cosas que yo puedo contar, ¿verdad? Como testimonio de que ya no duele, porque yo ya la perdoné, nos perdonamos y ahora, y ahora las dos ahí andamos, para arriba y para abajo. Entonces es como una parte del área del perdón y de muchas cosas más, ¿verdad? De muchos daños, de abuso sexual que tuve con un tío. Él llegó y me pidió perdón también por lo sucedido y saber que tenía que perdonarlo, ¿verdad? Pero también llega su tiempo, no es que uno, ¿verdad?, en su momento va a llegar y le va a decir, perdóneme, ¿verdad? No, es en el tiempo de Dios cuando uno ya se sienta sanado de poder perdonar a la persona, pero sí me llevó bastantes años con mi mamá el perdonarla. Y ahora nos llevamos bien, y como dos amigas y de madre e hija nos regañamos, yo la regaño a ella me regaña a mí, a pesar de las edades que tenemos, y ahí andamos siempre juntas. Usted es testigo ahí, ¿verdad? Sí, porque yo ando ahí también. Sí, es tremendo, por eso le decía yo que muchos, yo creo que más que perdonar a muchos de afuera, tenemos que perdonar a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestros hermanos, ¿verdad? A la gente más allegada, abuelos, tíos, sobrinos, nietos, bisnietos, o sea, esposos, hijos,
¿verdad? Porque nadie nos va a herir a nosotros. Si a nosotros no nos importa aquella persona, no nos van a herir, porque no nos importa. A nosotros nos va a herir la persona que nos importa, a la persona que amamos. Amén. Quiero orar y voy a ver aquí si puedo compartir. Vamos a ver si escuchan. Cuando menos lo esperaba. Cierren sus ojos ahí donde están. En el momento más hermoso de tu vida, tu alma se hizo pedazos y te sientes amargado, porque decidiste no perdonar a esa persona que te hizo tanto daño. Pero traigo un mensaje de lo alto para ti. Escucha atentamente que Dios te dice a ti: debes de perdonar al que te ofendió. Hoy tú debes de perdonar al que te humilló. Debes de perdonar al que te criticó. Hoy tú debes de perdonar al que la vida te destrozó. El Señor se encuentra aquí. Él se encuentra aquí. Es el día de abrir tu corazón, de sacar toda tu rabia, tu llanto y tu rencor. Pues Él quiere derramar de su bálsamo y de su amor. Pero traigo un mensaje de esperanza para ti. Hoy tú tienes la decisión de perdonar a tu ofensor. Debes de perdonar al que te engañó. Hoy tú debes de perdonar al que te despreció. Debes de perdonar al que te rechazó. Hoy tú debes de perdonar al que te maltrató. Hoy tú debes de perdonar al que te humilló. Debes de perdonar al que te criticó. Hoy tú debes de perdonar al que la vida te destrozó. Debes de perdonar al que te engañó. Hoy tú debes de perdonar al que te despreció. Debes de perdonar al que te rechazó. Hoy tú debes de perdonar al que te maltrató. Porque este es el tiempo. Así dice el Señor, este es el tiempo de perdonar, de salir de donde estás. Padre eterno, en este momento, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, Espíritu de Dios, te pido, Señor, ven tocando a cada uno, Señor, de los que están llevando este curso, Señor. Espíritu de Dios, empieza, Señor, ahora, desde las entrañas, desde el vientre de sus madres. Ahora,
En el nombre poderoso de Yeshua, Señor. Sanando todo rechazo, toda herida, toda falta de perdón que ha sido sembrada en la vida de ellos, de ellas, desde el vientre de su madre. Toda falta de perdón hacia sus mamás, hacia sus papás, hacia sus hermanos, hacia sus tíos, primos, abuelos, hacia aquellos acosadores, violadores, violadoras, abusadores, abusadoras, Padre, que las dañaron, que marcaron su vida. Ahora, en este mismo momento, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre, te pido, Señor, que en ellas penetre el espíritu de perdón. El espíritu, Señor, ahora, en el nombre de Yeshua, Padre Celestial, empieza, Espíritu Santo, a tocar. Empieza, Espíritu Santo, a llenar. Empieza, Espíritu Santo, en este mismo momento. En este mismo momento, Padre eterno. Fluye, Señor, fluye. Fluye en la vida de cada una de ellos, de ellas, Padre. Espíritu de Dios, si han sido rechazados por su esposo, por su esposa, por sus papás, por sus hermanos. Ahora, No se le escucha, Paz. Yo tampoco. ahora sí. Espíritu Santo de Dios. No se le escucha. Ahora, en el No nombre se de escucha. Yeshua. Ya, listo. En el nombre de Yeshua, Padre Celestial. Todo daño, Señor. Todo daño hecho desde el vientre. Todo daño hecho en su niñez, en su adolescencia, en su vida adulta, en su vida como esposa, como madre, como hija, como esposo, como padre, como hijo, como hermano, como nieto, como abuelo. Todo rechazo, toda falta de perdón, toda humillación recibida ahora por parte de sus hermanos, de sus hermanas. Ahora, Espíritu de Dios, empieza a sanar, a sanar, a sanar, a sanar, a sanar, sana. Sana desde las entrañas, Padre eterno. Sana, Señor, desde las entrañas, Padre. Que toda falta de perdón sea quitado, Padre, para que ellos puedan recibir, Señor, de ti, Señor, tu plan, tu poder, tu gloria, tu propósito, tu ministerio, Señor. Que ellos hoy se embaracen de ese ministerio que tú les has dado. Señor, si hay cosas que los aquejan y que ellos pensaron que ya habían perdonado, que hoy sea ese día, que hoy sea ese día de libertad, que hoy sea ese día de empezar de nuevo, que hoy sea ese día donde se vaya esa falta de perdón, que se vaya ese dolor interno, sea quitado todo aquello que los aparta de ti, Señor. Sea quitado en el nombre de Yeshua todo aquello que los aparta de tu poder y de tu gloria. Como dice tu palabra, 70 veces 7, Señor. 70 veces 7, Señor. Y los que necesitan hoy, Señor, reconciliarse contigo, Padre. Hoy, Espíritu de Dios, los pongo delante de ti. Tú conoces sus corazones. Tú conoces lo que ellos necesitan. En el nombre de Yeshua. Dígale, Señor, te pido perdón. Y me pido perdón. Y digan su nombre ahí donde ustedes están. Por el daño que me he hecho. Por lo que he permitido. Por el abuso, por la agresión. Por el irrespeto. Y por el irrespeto. Y por el daño que yo misma me he cometido. Hoy en el nombre de Yeshua. Me perdono. Y me aparto de todo aquello que me ha hecho daño. Y empiezo de nuevo. Empiezo de nuevo. Ahora mismo. Es un nuevo empezar. Es un nuevo comenzar.
ahora, en mi ministerio, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo. Pido perdón, Señor, por el odio que he sentido hacia muchas personas que me dañaron. Pero hoy los suelto mi alma de ellos y me desligo de ellos. Y me desligo de sus almas, Padre. Ahora, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén y amén. 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 Amén, amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, mis amadas, espero que esta clase haya sido de mucha bendición para ustedes. Sí, amén. Y bueno, y que la sanidad interior primero está en nosotros, ¿verdad? Para ir y darla. Amén. Amén, amén. Bueno, Gracias, bendiciones, Amén, buenas pastora. noches. bendiciones, buenas noches, descansen. Bendiciones Amén. a todos. Bendiciones, pastora. Buenas noches. Amén, buenas noches. Y Amén. ténganme en sus Buenas noches, oraciones, por bendiciones. favor. Bendiciones. Bendiciones, pastora. Buenas noches. Bendiciones, Sandra. Que el Eterno me la bendiga. Buenas noches. Bendiciones, María Elena, Ingrid. Buenas noches, Bendiciones. pastora. Bendiciones. Bendiciones, Elena, Emperatriz, Excelente. Zulema, Amén. Jacqueline, Amén para todos. Yami, Bendiciones para todos. Gracias. Luz. gracias. Bendiciones. Shalom para todos. Shalom, shalom. Buenas noches, paz. Bendiciones, Bendiciones. mi amor. Que Dios me la bendiga. Amén. Amén.